Alejandra tenía 11 años cuando fue abusada sexualmente por un desconocido y quedó embarazada. El agresor sigue prófugo, huyendo del sistema de justicia. Mi hijo ya tiene 8 años y todavía no hay sentencia por lo que me hicieron, relata Alejandra. Ella recuerda cómo era ser niña, no tener problemas, no tener responsabilidades. Yo jugaba, tenía mis muñecas, me querían mucho. Los demás siempre pensaban en mí. Después, ya no. Ahora piensan en el nene. Todo es él. Todo cambió. Su hijo ha crecido, su vida ha cambiado y ella sigue esperando justicia por lo que ha vivido. Si el MP logra identificar al agresor, el promedio es que un caso por agresión o violación sexual dure 829 días. ¿Por qué en Guatemala más del 90% de denuncias por violación y agresión sexual no llega a sentencia condenatoria? El primer obstáculo está en hacer la denuncia. El agresor de Alejandra le había amenazado con matar a su hermano si hablaba. Su mamá le dijo que irían al doctor. Supo que algo andaba mal. Yo tenía el temor de que el médico le hiciera algo. Durante caminábamos, le dije que paráramos antes de llegar al médico. Nunca llegaron a la clínica. Alejandra no pudo más y contó lo sucedido. Al día siguiente fueron al juzgado a poner la denuncia. La mandaron al MP y al INASIF. Ahí le hicieron unos estudios y dijeron que ella estaba embarazada. Dijeron que ya no podía hacer nada, solo esperar a que tuviera el bebé. Alejandra demoró 5 meses en denunciar a su agresor. Fue violentada en noviembre y presentó su denuncia hasta abril del siguiente año. Para muchas mujeres del área rural, como Alejandra, hacer la denuncia por internet es prácticamente imposible, y llegar a la sede más cercana del MP implicaría un viaje largo y demasiado costoso. Desde 1998 hasta 2018, el Ministerio Público solo tenía presencia en 64 municipios. Hasta marzo de 2021, aún había 28 municipios en fiscalía. En departamentos como Baja Verapaz, El Progreso y Totonicapán, solo había 7 agencias fiscales. Por esas mismas dificultades para denunciar, fue que en 2020, por la pandemia y las restricciones de movilidad, el Ministerio Público registró la cifra más baja de denuncias por violación en los últimos 3 años. Tanto los agentes de la Policía Nacional Civil como los del Ministerio Público suelen carecer de sensibilidad para ayudar a la víctima a denunciar, según la abogada Lilian Vázquez. Pueden no tener la capacitación ni la sensibilización y ellos ahí mismo en la puerta, porque en la puerta les atienden, no consideran que eso sea constitutivo de delito. En los últimos 3 años, el Ministerio Público recibió 28.958 denuncias por violación sexual. Y esos son los casos de quienes, como Alejandra, se atreven y pueden denunciar. Durante ese mismo periodo de tiempo, solo el 35% de casos por delitos relacionados con abuso y violación sexual fueron llevados ante un tribunal de justicia. Dice la jueza Verónica Chauvin que la mayoría de veces que le toca absolver no es porque no crea a las víctimas, sino porque hubo mala presentación de las pruebas. Como todo delito tiene que probarse. Entonces, si no se hace una efectiva recolección de evidencias en cuanto al delito de violación, se corre el riesgo de perderse. ¿Por qué se da que no existe un alto porcentaje de sentencias de condena? Muchas veces es las falencias en la investigación. En los últimos 3 años, 4 de cada 10 casos por abuso o violación no llegaron a sentencia. De esos, 3.107 fueron denuncias de violación sexual. Las razones para cerrarlos fueron las siguientes. 1.357 porque el MP no llevó evidencia suficiente y el juez decidió dar un tiempo para buscar más indicios. 1.207 porque el MP no aportó pruebas suficientes.
792 porque había indicios suficientes, pero el juez consideró que la acusación era leve en contra de una persona sin antecedentes delictivos graves. 655 porque el MP, al no encontrar evidencia necesaria, desistió de la denuncia. 70 se archivaron porque el MP no demostró nada y el juez ordenó que el caso no se volviera a abrir. 58 fueron cerrados porque el acusado reconoció haber cometido una agresión sexual o una violación, pero el juez considera que es una acusación leve y le fija una reparación para evitar la prisión. Cada año, en promedio, la Fiscalía de la Mujer en la ciudad de Guatemala atiende 2.000 denuncias por violación o agresión sexual. Para investigar esos casos, el MP solo cuenta con 6 equipos, integrados cada uno por un agente fiscal y 6 auxiliares. Es decir, que cada equipo tiene 333 casos al año. Para litigar los casos que son llevados a tribunales, solo hay 12 agentes fiscales y 5 auxiliares. Fuera de la ciudad de Guatemala, la carencia de fiscales es aún más dramática. En las agencias fiscales de la mujer en Coatepeque, El Progreso, Izabal, Jalapa, Jutiapa, Nevaj, Santa Rosa, Santa Catarina Pinula y Totonicapán, solamente hay un agente fiscal para cubrir los casos. A nivel nacional, hay tan solo 78 fiscales para las fiscalías de la mujer. La búsqueda de justicia también se dificulta porque la ubicación de los centros de justicia no es accesible para las mujeres víctimas de violencia. Muchas de ellas son de escasos recursos y se les dificulta movilizarse de un lugar a otro para cada audiencia. En el municipio en el que vive Alejandra, por ejemplo, hay una agencia fiscal para 68,000 habitantes en uno de los departamentos más pobres del país. Muchos casos de violencia contra la mujer y de femicidio no son resueltos con rapidez por la falta de personal en los juzgados. Otro problema es la poca sensibilidad de las y los juzgadores. ¿Pero usted se acuerda cuántas veces le metió el pene? Las audiencias de un juicio se suelen programar con espacios de entre 12 y 18 meses. Esta gráfica muestra cómo la cantidad de nuevos casos de violencia contra la mujer fue 3 veces mayor a la cantidad de sentencias que se obtuvieron en los últimos 3 años. En el 30% de estas sentencias, el acusado fue declarado inocente. Los delitos con menos probabilidades de llegar a una sentencia condenatoria son la violación sexual y la violación sexual agravada, cuando el violador era pariente de la víctima o cuando la violación fuera perpetrada por 2 o más personas. Sin una sentencia, resulta más difícil para las sobrevivientes recuperar su proyecto de vida y sanar internamente. En el Congreso, en 2017, se propuso simplificar los procesos judiciales para dar una respuesta más pronta a la víctima. La iniciativa permanece engavetada. Alejandra presentó su denuncia en 2012. Hay muchas jóvenes expuestas al mismo hombre, a que sean violentadas, a que sean abusadas, y un caso así no debería quedar impune.